nuestra invitada el día de hoy y a las personas que se integran a esta conferencia de manera puntual. Hoy tengo el placer de poder agradecer personalmente aquí a través de la web a la maestra Gloria Bracci. Me decía, es que yo no soy maestra, eres maestra para nosotros y de todo corazón te lo digo, Gloria. Agradecerte de haber aceptado la invitación. Es un placer, tenemos años de estar conociéndonos como amigos a través de Facebook y realmente es un honor. También es un honor que haya aceptado conducir esta reunión el doctor Raimundo Padilla, gran amigo y excelente antropólogo, comunicólogo, periodista y todas las virtudes que podemos tener en el tema del día de hoy. Hombre, para gracias. Poder ser el anfitrión estrella en esta ocasión. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado y sin más preámbulo te doy la palabra. Gracias, perdón, también a Héctor Paz, presidente de Radio Epicentro, a Alejandro Pérez, representante, director académico de Instituto Continuum, por estar aquí también auspiciando esta conferencia. Al final, Instituto Continuum y Radio Epicentro serán quienes clausuren el evento. Muchas gracias, doctor. Te dejo la palabra. Tienes apagado tu micrófono, doctor. Listo. Con algunos problemitas como es normal en esta tecnología, pero ya estamos aquí al aire. Muchísimas gracias, Mariano, por esta cordial invitación que nos has realizado tanto a la estimadísima maestra Gloria Bracci y a tu servidor para fungir como conductor de esta entrevista. De verdad, para mí es un honor poder contribuir en algo con estas emisiones especiales que está realizando Radio Epicentro a través de esta mancuerna que se ha establecido con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil AC, así como con el Instituto Continuum, con la RISE y con la Red México. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero mencionar algunos datos de toda la amplísima trayectoria que tiene la maestra Gloria Eugenia Bracci. Ella es argentina, es especialista en prevención, planificación y manejo integrado de áreas propensas a desastres por la Universidad Nacional de Cuyo. Es especialista en gestión de organizaciones sin fines de lucro de la Universidad Católica de Córdoba, licenciada en comunicación por parte de la Universidad Juan Agustín Maza y maestra normal nacional. Ha sido locutora también nacional por el ICER, CONFER, autora de un libro muy bueno que todavía es posible conseguirlo en formato electrónico que se llama Comunicando el Desastre, además de muchas guías y manuales, cartillas, sobre todo enfocadas a la gestión integral de riesgos y desastres, la resiliencia y la comunicación del riesgo en general. Conforme avancemos, voy a darles un poco más de datos. Ahorita con eso me parece que es suficiente para tener un panorama de la amplísima trayectoria de la maestra. Y bueno, está también abierta la posibilidad para que cualquiera de ustedes que nos hacen el favor de su atención, les agradezco de manera muy, muy particular a todos los que están enlazados en este momento. En cualquier momento que ustedes quieran emitir alguna pregunta, pues la pueden hacer a través del chat y yo con muchísimo gusto la voy a leer para que la maestra nos dé alguna respuesta. Gloria Bracci, qué placer de verdad estar aquí contigo, poder ser conductor, interlocutor de esta entrevista contigo. Ha sido una maestra para muchos de nosotros, de verdad te admiramos muy sinceramente por el trabajo que has realizado. ¿Cómo fue que te enrolaste en esto de la comunicación de riesgos o el periodismo de desastres o la comunicación con enfoque en la gestión de riesgos y desastres? Ya no sabe uno con mucha claridad exactamente dónde vamos y qué estamos haciendo. Pero ¿cómo fue que empezaste en esto? ¿Desde cuándo estás involucrada? Bueno, mira, ahí en la presentación están algunas imágenes en las cuales se evidencia, lo pueden ver enseguida, cuando quieras, cómo es el inicio de todo esto. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una motivación que está basada a veces en el dolor, a veces en haberse encontrado de golpe, como me pasó a mí, con un hecho puntual, específico, que tiene que ver con mi región. Mi región es altamente sísmica. La provincia donde vivo, más otras de la Argentina, tienen un alto riesgo sísmico. O sea, seríamos
las provincias cordilleranas, pero la que tiene el más alto riesgo sísmico, hablando en riesgo y no de amenaza, y de riesgo, es junto con San Juan y un poquito más arriba. Entonces, uno que nos mató a todos los hijos, fue terremoto, pero fue tanto, acá le llaman temblor cuando es algo muy suave. Entonces, no fue un temblor, fue un terremoto que duró 10 segundos nada más, pero muy destructivo porque era a muy poca profundidad, muy escasa profundidad. Entonces, obviamente, el daño fue bastante grande, la intensidad fue percibida con distintos niveles, como ustedes sabrán. También esto se mide por Richter y por Mercalli. Entonces, esa noche fue algo especial porque era la medianoche de un verano de 26 de enero de 1985. Yo trabajaba en radio Newell, emisora AM, y cuando regresé a la radio el día lunes fue realmente un espectáculo positivo. Ya lo habíamos visto el día antes, cómo había quedado la ciudad, más otros lugares, y nos encontramos con una realidad increíble que nadie lo podía explicar, porque en realidad empezaron a decir que había sido en esos momentos un misil que había caído en la cordillera. Otros que era, como siempre, bueno, estar buscando una explicación. Bueno, ahí en radio pudimos hacer un trabajo intenso y buscar especialistas para que fueran a explicar qué es lo que había pasado. Y fueron geólogos, no solamente fueron geólogos, también fueron ingenieros, es decir, había un campo informativo impresionante. No estamos acostumbrados. Gloria, perdón que te interrumpa, creo que tenemos problemas con tu audio. No me digas. Sí, de repente se te escucha como cortado, tal vez sea algún movimiento en el cable que estamos haciendo. Es probable, no me muevo más. ¿Ahí se escucha bien? Ya se escucha mejor. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mejor? Bueno, sí. Entonces no muevo más, muevo mucho las manos, quizás haya sido eso. ¿Dónde habíamos quedado? Bueno, en el hecho ese de la noche del 26 de enero, y cuando yo regresé a la radio nos encontramos con un caos informativo bastante importante, que desorientaba a la comunidad y que la colocaba en un estado también de bastante vulnerabilidad, además de todo lo que había sucedido. Era bastante impactante porque lo que más llamó la atención a las personas era ver sus casas agrietadas, cuando no en el piso, ¿no? Pero hubo pocos muertos, quizás por la hora, quizás porque hay acá un código de construcción sismo resistente que se lleva siempre a rajatabla, se mide, se controla, pero muchas veces el adobe nos juega una mala pasada, y eso ocurrió esa vez. Entonces yo me interesé muchísimo por mejorar la relación con el público a través de los medios de comunicación. Y acudí a la entonces Comisión Asesora en Salud Mental, que mira dónde fui. Estábamos muy angustiados, tanto en las emisoras como también la sociedad. Entonces, bueno, nos dieron una serie de pautas muy interesantes para trabajar con las personas, para no minimizar el hecho, para no sobredimensionarlo y tratar de ayudar. Entonces íbamos por los albergues también, nos comunicábamos con ellos. En la radio habíamos establecido un vínculo afectivo por medio del cual podíamos dar datos que eran útiles para la sociedad. En las instituciones, que les puedo decir, desorientadas también, no había una comunicación eficaz. Entonces fui llevando adelante este interés que me produjo una cercanía con estos problemas que habían ocurrido en el año 85 en varios países de América. En México, en diciembre, también hubo en Chile, al mes de nosotros, en marzo, en Chile, que muchas destrucciones, muchos heridos y muertos, y después países
países centroamericanos. Fue como una casualidad, no lo sé, no voy a entrar ahí porque no soy geólogo ni geóloga. Entonces, eso me llevó a ir juntando, iba coleccionando. Entonces, ¿para qué haces esto? Me interesa mucho y yo creo que hay que hacer algo con todo esto que nos ha pasado. Bueno, en el año 90 más o menos, pasaron unos años, en la universidad pude acceder a una investigación. Esta investigación me llevó a recorrer lugares de la provincia, ¿se escucha bien? ¿Sí? Se escucha un poquito de ruido. Se escucha ruido, a lo mejor es el No, cable. está bien. ¿Ahí está bien? Ahí está muy bien. Bueno, entonces decía que en esta investigación, afortunadamente yo pude conseguir una cámara para mí misma, filmarlo yo, una cámara inmensa, casi de televisión, así que iba por muchos lugares entrevistando a gente que había vivido esto, para ¿no? Eran estudios de preguntas, escenarios y testimonios. Bueno, entonces, más todo lo que puedo conseguir de área de salud mental, que también esto me empezó por prácticas que después aparecieron en la comunidad, la planificada. En mi casa alojamos a una Nuevamente familia. no te escuchamos, Gloria. A ver, ¿y ahora? Sí, Ahora sí, así. ahora está bien. Bueno, es que estamos lejos, yo estoy al sur. Debe ser por eso, debe ser por eso. Bueno, no, decía que yo también fui damnificada porque en casa se alojaron personas que habían perdido su casa. Tengo una amiga que está presente acá, porque la acabo de ver, Lila Levinson, que es de Mendoza, es una comunicadora también excelente, tiene un programa en radio y tiene una trayectoria en televisión increíble. Y siempre dice ella, un día fui a casa de Gloria y parecía un hotel. Bueno, es la, ¿no? Solidaridad con quienes lo necesitan y apoyo a quienes uno le debe brindar ayuda humanitaria. Bueno, después que terminó esta investigación, tenía que hacer un informe. Ese informe lo escribí de tal manera, miren, ¿saben en qué programa escribí el informe? En WordPerfect. No sé si alguien tuvo la posibilidad, que era como muy tremendamente difícil tratar de colocar negritas, cursivas, citas a pie de página, etc. Bueno, el informe estaba escrito, por supuesto, no en A4, ¿no? Sino en tamaño oficio. Y era bastante grande, no lo pude encontrar, lo tenía por acá, así que lo llevaba a la facultad, me paseaba con el informe, nadie lo leía, nadie lo veía, y un día un señor que era director de la editorial de la facultad dijo, esto lo voy a transformar en libro. Y digo, pero yo no lo escribí para que fuese un libro. Para escribir un libro tenés que tener otro tipo de redacción. Esto es un informe. Dice 1, AB 1.1, 1, 2, 3, no, pero no importa, dice, lo vamos a publicar. Lo publicaron tal cual. Y es el que vos mencionaste recién, Comunicando el Desastre, que está disponible en la web, que no tiene el paradigma con el cual nos manejamos ahora de gestión de riesgos, sino que habla de un antes, un durante y un después. Pero hay algunas cuestiones que yo creo que todavía pueden servir, pueden adaptarse, pueden ser útiles. Bueno, hasta ahí llega la motivación que no me abandonó jamás. Una vez que tengo que aprender más, entré a un posgrado, que también lo mencionaste, en la universidad. Oye, y luego Eso, aparte, bueno, en la década de los 90 el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres influyó muchísimo, sobre todo a todos los colegas latinoamericanos, entre ellos los que fundaron la famosísima La Red. Pero luego sí, vinieron los marcos también, ¿sí? sí. Kioto, Sendai. ¿Cómo fue a tu vinculación o cuál es tu opinión con relación a los marcos, por ejemplo? De hecho, hace Bueno, un yo, momento mencionaste de unas diapositivas, igual y si quieres podrías mostrárnoslas de una vez. vamos viéndolas. Sí, claro. Vamos viéndolas. Bueno, ¿a dónde está compartir pantalla? Y acá está. Vamos acá a compartir y
¿Será posible acceder después a las diapositivas? Por supuesto, por supuesto. Acá tienen a Mendoza, Nevada. Esta es la ciudad de Mendoza, es donde yo vivo. Bueno, Bueno, quiero aprovecho saber. para hacerte un comentario. Nuestro amigo Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino dice que tenemos pendiente un vino por allá en Mendoza. Ah, Te manda saludos también. pero por mucho gusto, por supuesto. Hola, hola. Acá los esperamos siempre y cuando termine la restricción de las cuarentenas. En algún momento nos vamos a encontrar. Más o menos lo que ven ustedes acá es cómo quedaron las calles de la ciudad con estos montículos de adobe, estos adobe. Al poco tiempo llovió y esto se imaginan el barro que había. Bueno, acá está todo lo demás que más o menos se pudo hacer y trabajar, esto es lo que estábamos hablando recién. Y esto es de lo que vamos a hablar ahora. Yo quería centralizarme acá en una prioridad que del marco de Sendai, que de eso vamos a conversar. Las prioridades de acción del marco de Sendai está el comprender el riesgo de desastres. Para comprender el riesgo de desastre hay múltiples caminos, entre ellos uno es la educación, pero fundamental la buena comunicación. Entonces, hay preguntas para hacer. ¿Qué va a pasar con la Agenda 2030? Ahora, después del COVID. Esto lo dejo en suspenso para que lo podamos charlar después cuando haya preguntas, ¿no? Porque también es una preocupación y es algo que vamos a tener que resolver porque ya el mundo no es el mismo y muchas cosas han cambiado. Bueno, estas son florcitas que salen solas en mi cordillera. No puedo dejar de mencionar la resiliencia a la cual todos queremos llegar y que cuando pasó, afortunadamente, esta reunión global en Kobe, en el 2005, tomó una dimensión bastante importante el término resiliencia, ¿no? Entonces se empezó a difundir más allá de sus aspectos psicológicos. También hablamos de comunicación resiliente. Bueno, ¿qué sucede con la comunicación? Miren, siempre va detrás de la gestión de reducción de riesgo de desastre o gestión integral de reducción de desastres, o como ahora decimos, gestión integral de reducción de riesgo de desastres. Es como que va unos escalones atrás. Entonces, lo que se trata es de que se integre como corresponde, como eje transversal, a todo lo que es la gestión de riesgo integral. Hablando de lo que decías recién de los acuerdos internacionales, recordando lo que habías dicho, el milenio, ¿no? El decenio internacional, perdón, hablaba de desastres naturales. Y naturales no, lo vamos a sacar. Yo no lo borré porque así estaba, pero lo dijiste muy bien recién, sin desastres naturales. Los desastres no son naturales, por favor, no lo digamos más, son desastres. Y luego viene, bueno, la estrategia y plan de Yokohama, ahí se aparecen los objetivos de desarrollo del milenio, que eran 7 nada más, después superados por los 17, ¿no?, de los ODS, y después la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, que se va convirtiendo, ¿no?, en eso. Luego el marco de acción de Hyogo, que es como decía recién, en Kobe, la conferencia mundial, lanza el término resiliencia, el aumento de la resiliencia de las comunidades y las naciones ante los desastres y que había que trabajar intensamente en ello, y así lo hicimos sin parar desde el 2005 hasta nuestros días. Después tenemos el marco de Sendai, acá casi al final, voy a pasarlo rápidamente, con los ODS, y creo yo que en ninguno de estos, bueno, está también la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la nueva Agenda Urbana, la COP, la otra COP, y como decía un amigo mío, la copita en cada uno de los países, que hubo como una copita. Bueno, cada uno aportó, pero si nos entramos en estos documentos, vamos a ver que comunicación del riesgo
No es tan habitual encontrarlo, como tampoco es muy habitual encontrar la gestión de la comunicación. Los hemos leído a todos, los hemos estudiado, hemos tratado de encontrar por qué esto no ocurre y por qué parece que la comunicación para la gestión del riesgo es como si fuese, como dije recién que va detrás, como si fuese una pobre cenicienta y tenemos que convertirla en princesa. ¿Por qué? Porque es necesario dar a la comunicación su verdadera dimensión cultural, social, económica, política, técnica, como un fenómeno esencialmente humano y complejo, que se vale de muchos medios, lo estamos viendo ahora, ¿no? Sistemas, mecanismos y significados, y también se vale de muchos lenguajes y símbolos. Entonces, ahí está la cita de dónde viene. Vamos a partir de algunas premisas para seguir con esta conversación. Informar no es comunicar, no es igual. Hemos informado, no, usted mandó un folleto. Y el folleto se puede transformar en comunicación si yo hago todo lo posible para que así sea. Hay estrategias. La comunicación transporta información, o sea, una serie de datos. En eso se transforma, ¿no? En la información. Algo que decía también un maestro mío y que está en mucha bibliografía, lo que no se comunica no existe. ¿Ustedes saben lo que tengo yo acá a mi costado derecho? ¿Acá abajo? No. Tengo una estufa. Si yo no les digo que tengo una estufa, la estufa no existe para ustedes. Más o menos es así, ¿no? Una deficiente comunicación puede generar nuevos riesgos. Y de hecho sucede. Una buena comunicación puede generar desarrollo. Puede terminar también con la incertidumbre de las personas. Puede acallar aquellas angustias que son típicas de estos tiempos que estamos viviendo ahora. La buena comunicación es un insumo para la supervivencia. Eso siempre lo dije. Póngalo en la mochila, póngalo en la escuela, póngalo en las instituciones. La buena comunicación es un insumo para la supervivencia. Sirve en todo momento cuando ocurre un desastre. La gente quiere datos, quiere información. La gente necesita que le digan qué está ocurriendo o por qué está ocurriendo. Ella misma también tiene sus sistemas de comunicación. Es interesante ver también eso, porque no podemos desoír la comunicación que la gente por sí misma genera, que nos alimenta cuando planificamos. Bueno, gran parte de los procesos de comunicación se desarrollan cara a cara. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de comunicación. Y es uno de los ámbitos más delicados, porque en realidad antes decíamos, comunique bien, lo acabo de decir, seamos eficaces, pero también necesitamos ver que puede traer consecuencias negativas o positivas en los perceptores lo que estamos diciendo o lo que estamos produciendo. Y ellos también tienen que tener una conducta asertiva, de escucha activa, pero en momentos de calma, en momentos en que nada sucede. Cuando no le vamos a pedir escucha activa a un grupo de personas altamente vulnerables que en estos momentos están pasando algo tremendo en algunos lugares de nuestra América, porque no tienen agua, porque no tienen cómo lavarse las manos, porque no tienen higiene posible, porque están faltando alimentos y porque nosotros le decimos lávese las manos 20 veces al día. Eso es para algunos, para otros no. Tenemos también gente refugiada en el resto del planeta. Tenemos campos de refugiados, tenemos problemas con desplazamientos de personas. Entonces, ahí, ¿cómo funciona la comunicación? Tiene que ser asertivo, le vamos a decir, escúcheme que yo voy a hablar con usted. No, hay estrategias para darse cuenta de que los públicos son los que nos deben importar y su situación. Actualmente parece que comunicar es esto. Estamos en cuarentena, estamos aislados, en vez de estar en directo, estamos a través de un soporte tecnológico como es, por ejemplo, este. Afortunadamente lo tenemos. Afortunadamente es el momento de las tecnologías de información y comunicación. Y estoy segura que van a aparecer más
Zoom diferentes con otros nombres, van a aparecer también situaciones en las cuales a lo mejor yo dije los otros días, hice un chiste, ¿no? Dije, mira, ¿sabés lo que va a pasar? No te preocupes, porque una amiga decía, es que no te veo. Bueno, no importa, dentro de poco yo voy a tener y vos vas a tener como un holograma mío, vamos a estar juntas tomando mate. ¿Saben lo que es el mate, no? Ay, no lo traje, me olvidé. Bueno, ¿podemos llegar a esa situación o no? Esto es un tema que yo lo quiero dejar entre ustedes para que ustedes también se pongan a pensar en conjunto de cómo son las cosas actualmente y cómo pueden llegar a ser. Es decir, no tenemos que abandonar ni el estudio, ni la investigación, ni tampoco el asesoramiento. Y además, esto no nos olvidemos nunca, ¿no? Que trabajamos en equipos interdisciplinarios y que tenemos que darle a la comunicación lo que la comunicación necesita, ser comprendida y además ser planificada. Aún en el soporte tecnológico, aún con lo que estamos haciendo ahora. Bueno, todos nos remitimos siempre a nuestros clásicos de la comunicación, el enfoque biológico, el modelo de Palo Alto, que no pierde vigencia, sino que hay que descontextualizarlo para colocarlo en otro contexto, como por ejemplo el actual, el del COVID. Fíjese lo que dice, en toda comunicación existe un nivel digital, que es lo que se dice, y un nivel analógico, cómo se dice. Es muy difícil que podamos transmitir bien desde estos sitios donde estamos ahora, desde esta sala de reunión, porque no estamos acostumbrados, porque no tenemos a la persona al lado o porque no tenemos un público. No es sencillo. Entonces, veamos de qué manera lo podemos mejorar entre todos. Y después, fíjense acá también otra cosa interesante. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia hoy que tendríamos con las demás personas? El acceso a Internet, la posibilidad de contar con una computadora, el comprender estos lenguajes, el no ser pobre y no tener una pantalla, una tablet, un celular. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta también la equidad dentro de la comunicación del riesgo y dentro de todo lo que vamos a planificar para poder mejorar la situación en que a veces están las personas de inmensa incertidumbre o de confusión. Ahora, hoy, actualmente, es la angustia. Y otros problemas más que los especialistas en salud mental están ahora tratando de ver cómo resolver, y que la Organización Mundial de la Salud hace unos días lo ha dicho. Hay que prestar atención a la salud mental en esta pandemia. Bien, ahora vamos un poco más allá. Sin planificación y sin gestión, la comunicación es vulnerable, tan vulnerable como somos los seres humanos. No usamos las palabras que debemos utilizar, no ponemos las imágenes que debemos colocar, nos olvidamos de las características del público, lo voy a reiterar porque creo que es así, de esa manera. Por ejemplo, yo he visto mensajes preciosos. Hoy había uno, yo lo puse en Facebook, muy bueno del Ministerio de Salud, de cómo entrar a la casa cuando uno llega de exteriores, ¿no?, en esta pandemia y ha tenido que salir. Por supuesto, los grupos de riesgo no salimos, pero tenemos nuestros días para salir de Argentina, según la terminación de nuestro DNI. Y si vamos a otro lugar, fuera del día ese que nos corresponde, vamos acompañados. Entonces el mensaje decía que hay que hacer con la ropa, que hay que hacer con los guantes de látex que usamos, con los zapatos, con el barbijo o tapabocas, o como le quieran llamar. ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos? Bueno, inmediatamente nos lavamos las manos. Ah, pero eso es, ¿a dónde? En mi casa, en la casa de ustedes, en donde no hay problemas, en donde no hay carencias, en donde el agua está. Si el agua no está, ¿cómo me voy a lavar las manos?
Si el agua no es segura, ¿cómo voy a preparar los alimentos? Si vivo en una villa de emergencia, así le llamamos acá, ¿no? Si vivimos en una favela, ¿cómo es el problema ahí? Entonces, comunicacionalmente, el mensaje ese está dirigido a un grupo de la sociedad, no a todos. ¿Cómo resolvemos esa problemática? Porque la gente, aunque sea humilde y pobre, tiene televisión y lo ve. Y entonces dirá, ¿cómo me están diciendo esto y yo no tengo acceso a agua segura? Y está mezclada con las cloacas o con las aguas negras, como se les llama también. Entonces, por eso la comunicación llega a ser vulnerable, porque no está intacta, mantenida, y porque puede ser deficitaria en cuanto a la comprensión que nosotros estamos buscando de los públicos. Acá aparecemos con la comunicación del riesgo. La comunicación del riesgo optimiza la toma de decisiones, porque no todo el mundo está obligado a saber esto dentro, por ejemplo, de un equipo de gobierno. Y acá hay algo muy interesante que dice el doctor Enrique Stein, que es un experto argentino en estrés postraumático, muy interesante, que la información adecuada es el mejor ansiolítico. O sea, no tome nada, cuando usted tenga información como corresponde, cuando se le expliquen las cosas como debe ser, haya una comunicación eficaz, es mucho mejor que tomar esas pastillitas. Por eso es una imagen, ¿no? Es, digamos, interesante para llevarla a cabo, para tenerla presente cuando tenemos que trabajar en estos temas. Yo una vez me atreví a hacer un gráfico para explicar en la facultad cómo era esto de la comunicación social del riesgo. Entonces había que incorporar en esa comunicación social, no olvidar jamás la amenaza, la vulnerabilidad. La amenaza, ver la etiología, el origen, el área de influencia, las consecuencias. Hoy no sabemos el origen de este virus, pero no importa. Lo importante es que tenemos que atender las problemáticas actuales. Algún día lo conoceremos. Lo que sí sabemos es que es un virus. Y ya sabemos cómo se pueden comportar los virus, porque no los vemos. Luego las medidas preventivas, y respecto de la vulnerabilidad, hay que tener en cuenta la percepción que hay de ese riesgo, o de esa amenaza, mejor dicho, y la comprensión también que puede tener la comunidad y las instituciones. Yo voy a incorporar las instituciones, porque siempre hablamos de que la comunidad es la que debe comprender todo. No, por favor, las organizaciones públicas y privadas tienen una obligación de conocer esto y de comprenderlo tanto como la comunidad, porque en cualquier momento se convierten en voceros y tienen que salir a hablar con la gente. Y si esto no lo saben, no lo van a decir como corresponde. Entonces, esta comunicación social del riesgo que apunta a la resiliencia está dentro de un contexto. Y fíjense ustedes cómo es el contexto ahora más complejo, más complicado. Acá tenemos un montón de situaciones que tienen que ver con lo actual y la influencia que hay en ese contexto de acá falta, creo que se perdió por ahí o puede estar implícito, lo que tiene que ver con educación formal en los 3 niveles, lo que tiene que ver con los poderes públicos, lo que tiene que ver con las políticas públicas, con las uniones vecinales, con las ONG, y arriba lo puse hoy con el COVID-19. Avanzamos. La comunicación de riesgo es imprescindible. Qué terrible que lo diga, pero es que es imprescindible. Disculpen, es imprescindible. No podemos dejarla a un costado. No la pueden guardar en un cajón. Tiene que ser dinámica. Imprescindible en la gestión integral de reducción de riesgo de desastres y en cualquier otra acción que tenga que ver con ello. Y en las fases de la gestión integral también. Prevención, emergencia, desastre y lo que viene después. Porque facilita que las comunidades conozcan, identifiquen, comprendan y acepten los peligros o amenazas que puedan impactar en sus vidas y en sus bienes. Claro, vamos a enfocar esta comunicación del riesgo en la prevención. Entonces, hablamos de comunicación preventiva.
Nos estamos refiriendo aún antes, cuando nada sucede, cuando podemos inocular lo que correspondería a todas las medidas que vamos a tomar en cuenta para la protección de personas y bienes y para la autoprotección, para llevar adelante lo que corresponde hacer en un momento en el cual hay tiempo para internalizarlo y hay además modos de hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces la prevención es como rechazada, pero como no está pasando nada, entonces, ¿saben lo que yo digo? Yo recuerdo a un profesor de filosofía, hace muchos años, que hablaba de presentizar algo. Entonces yo digo que hay que presentizar el riesgo. En todo caso, presentizar la amenaza o el peligro. Que la gente lo vea en forma presente, no alejado, no mañana, no a mí no me pasa, no, pasó en China, porque acá en Argentina tuvimos, bueno, se equivocó el ministro, después lo rectificó, y él dijo al principio que acá no iba a llegar el coronavirus, como en muchos otros lugares también se dijo. Entonces, ese tipo de prognosis no sirve porque siempre tenemos que pensar que algo nos va a suceder, aunque no nos suceda. Decía un especialista en Buenos Aires hace años, que debemos estar preparados para lo que nunca nos va a ocurrir. Y después dedicarnos a vivir, y después dedicarnos a disfrutar, y después dedicarnos a llevar adelante nuestro proyecto de vida. Entonces, cuando nos referimos a la comunicación preventiva, no voy a leer todo lo que está acá porque seguramente ya lo están leyendo ustedes, los trasladamos a lo que se denomina estrategia. La estrategia de comunicación está destinada a incidir en las conductas y actitudes de la población, promoviendo la preparación y la resiliencia ante desastres. Es la faceta de la comunicación de riesgo. Y lo voy a repetir, es un insumo para la supervivencia. Eso lo quiero dejar grabado si es posible. Los problemas principales de la gestión del riesgo son comunicacionales. Lo que no hemos sabido hacer es comunicar para la gestión del riesgo. Debemos ver cómo lograr que el foco no sea el desastre. Es lo que estábamos hablando recién, para que el abordaje comunicacional sea el riesgo. Y acá está la cita de este consultor internacional. Ahora voy, hay tiempo todavía, ¿verdad? Según lo que estoy viendo. Perfecto. Sí, claro. Vamos a lo que es la comunicación institucional y cómo hace la comunicación institucional para trasladar lo que corresponde trasladar del riesgo a los distintos públicos. La comunicación institucional es la que nosotros observamos que tiene que ver con la producción y recepción de mensajes en forma espontánea o planificada hay en una organización pública o privada. Entonces, dentro de la comunicación institucional, algo que hay que reforzar es la comunicación interna, para que después tengamos una buena comunicación externa, porque no nos vamos a alargar con la comunicación externa nada más y vamos a tener descuidada la comunicación interna. Si no hay una consolidación, lo otro no funciona. Y perdón, esto no es sinónimo de marketing, porque muchas veces lo confunden, ¿no? Y entonces apelan a distintos instrumentos que no tienen que ver con esto precisamente. Pensar en los públicos, en emergencias y desastres, ahí tienen un dibujito, por acá, que lo hicimos sobre la fundación, no sé si se alcanza a ver, y cómo es este sistema relacional o mapa de públicos, que es interesante hacerlo para ver con quiénes estamos nosotros conectados. Y les diría que en estos momentos ustedes saben más o menos con quiénes están, pero cuando es muy free la reunión, no tenemos idea de cuál es el público. Es lo mismo que nos sucede en los medios de comunicación cuando estamos en una radio o en un canal de televisión. Pero sabemos que más o menos hasta cierto lugar llegamos. Es interesante ver eso también para caracterizar a los públicos para una buena comunicación. ¿Se escucha bien, Ray? ¿Sí? Sí, claro, claro. Muy bien. Los podemos caracterizar como corresponde o también podemos tenerlos como desconocidos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando emitimos un mensaje que tenga que ver con la vida, que tenga que ver con la muerte. Entonces, cuidado con esto. Debe ajustarse a protocolos, pero lo tenemos que adaptar según las necesidades. Ahí vienen
palabras importantes que tienen que ser acciones. La ética. No podemos dejar de lado absolutamente la ética, la responsabilidad, el respeto a los derechos humanos, a las etnias, a los distintos credos, a la discapacidad, a los adultos mayores, a los niños y un largo etcétera. No es un público solo el que tenemos todo esto. Y tenemos que incorporar la ética y tenemos que incorporar la responsabilidad hoy más que nunca. Porque no podemos salir a decir por las redes, y eso es un tema que tendríamos que trabajarlo en otro encuentro porque es bastante largo e intenso, a replicar aquello que nos llegó porque estamos haciendo mucho daño si no tiene credibilidad y si no tiene un buen origen y si no tiene un buen proceso como corresponde y si no hemos verificado fuentes. Y además eso es también lo que debe hacer la prensa, porque si no podemos tener muchísimos problemas. Yo más o menos hice un cuadro, Raimundo, ¿Sí? y acá, que tiene que ver con el perfil de los profesionales que van a intervenir en la comunicación para la gestión integral y reducción de riesgo de desastres, en comunicación preventiva, de emergencia, desastre, en síntesis en la comunicación del riesgo. Y me basé en unos conceptos de Joan Costa, que es el experto en comunicación corporativa e institucional, vive en España y es fabuloso su concepto de DIRCOM, de la Dirección de Comunicaciones. Entonces, no podemos, voy a decir 2 o 3 nada más en virtud del tiempo, negar que tenemos que tener conocimiento de instituciones, agencias gubernamentales, etcétera, cómo se forma el COE, cuáles son los marcos legales, saber de idiomas, gestión de la comunicación institucional, cuáles son los peligros naturales. Ustedes, yo conozco en México un excelente atlas, ¿no?, de amenazas, ¿es así? Un atlas de amenazas múltiples. Bueno, los sistemas de información geográfico, todo eso hay que conocerlo para poder trabajar como corresponde en procesos de comunicación de riesgo y también lo voy a añadir en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ya que estamos aquí, tienen un rol importantísimo antes, durante y después de la ocurrencia de alguna emergencia o desastre, porque además de informantes y formadores de opinión, pueden ser divulgadores de medidas preventivas, acompañantes oportunos y estratégicos en estos procesos y pueden ayudar, ¿verdad?, siendo colaboradores en la recuperación, en la rehabilitación de la comunidad. El periodismo juega un papel central en el devenir social. No puedo dejar de soslayar estos temas porque creo que son también de debate público, de investigación y también tenemos que trabajar más ahora porque ha cambiado notablemente todo lo que sea la comunicación mediada. En buena medida son el secretario de actas de la sociedad. Y algo que me encanta que dice el Chicago Tribune, que es a veces ser el último en informar es mejor que estar equivocado. Bien, ¿qué dijo OMS? Ahí está el link para que ustedes entren y lo vean. No sé por qué sale tan clarito, pero no lo puede poner más, lo pueden ubicar. Habló que a la par de esta pandemia tenemos una informademia. Hay rumores y hay noticias falsas o fake news. Entonces, estamos en un dilema con la comunicación del riesgo. Porque esto a veces es poderoso cuando no hemos gestionado como corresponde desde instituciones públicas, privadas y del tercer sector o como sea, o desde la educación formal, lo que corresponde comunicar. La informademia hoy nos está atacando y vamos a tener que discriminar cómo hacer con la cantidad de datos que tenemos, porque hoy sale un todólogo, mañana sale otro. Disculpen, con todo respeto lo digo, pero algunos aparecen como todólogos, ¿no? No, opinólogos, etcétera. Y entonces, ¿a quién le presta atención? ¡Oh, caramba! Y entonces, ¿qué pasó? Que la comunicación institucional de las organizaciones que tienen que darle a la sociedad lo que corresponde darle en datos, salieron tarde, o no, son reactivos. Entonces, no han tenido la prevención necesaria para decir qué me puede pasar en cuanto a la información pública. Les voy a mencionar esto y está allí atrás, no sé si lo ven,
eso de color naranja, a ver si llego, que está allí. Sí. Bueno, es una guía que yo elaboré hace un tiempo, me la pidieron, entonces está disponible en PDF, yo lo puedo dar, por supuesto que está solamente enfocada en el marco de acción de Hyogo, porque todavía no teníamos el marco de Sendai. Y adentro hay una serie de recomendaciones para profesionales de la comunicación que pueden todavía estar vigentes, y lo interesante sería que yo intenté hacer una nueva, pero me parece que mejor fue porque ahora es el momento de ir recopilando todo para hacer realmente guías que sean necesarias y no de este tipo, porque bueno, hay dos versiones, una digital y otra impresa. Bien, vamos llegando a las reflexiones finales, que no son tan finales, porque voy a dejar puntos suspensivos. Estamos vinculados por una telecomunicación. Sí. Yo no puedo hablar con la vecina ahora. Después de determinada hora, a las 7 suenan las sirenas acá y tenemos que guardarnos. No puede haber circulación. Entonces, estamos todos inmersos en el WhatsApp. El WhatsApp está colapsado. Pero parece también que hay una telegestión del riesgo. Esto no solamente lo digo por mi país, lo digo por todos los países. Está alejado de las personas la gestión del riesgo. ¿Qué hacemos con esto? La pandemia, que es global, fíjense, tiene respuestas locales. Pasa lo mismo con la comunicación. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la información de la capital. Estamos viendo en un pueblo de cualquier país o en una provincia de cualquier país, estamos viendo la información de la capital del país. Y nos estamos guiando más por eso que por la información local, porque la información local todavía no tiene una presencia fortalecida y resiliente además. Es aconsejable, fíjense, algo que hemos hecho alguna vez, diseñar escenarios comunicacionales. ¿Qué puede pasar? O sea, eso es como una simulación. Si hay simulacros en escuelas, en edificios públicos y demás, pongamos a la par una simulación de qué pasaría en tal caso de ocurrir tal situación, entonces yo qué diría y cómo lo planifico, cómo lo dejo escrito. De todos modos no me va a servir, pero no importa, yo lo tengo. Entonces de algo me va a servir. Me sirve que lo tengo y no lo guardo en un cajón ni lo dejo en la papelera del programa de la computadora. Nos tenemos que adelantar a posibles situaciones de emergencia y desastres. Siempre adelantarnos. ¿Tiempo perdido? No, es tiempo ganado, es tiempo invertido. Acá hay que hablar de inversión. Eso es lo que nosotros podemos llegar a conseguir. Fortaleza en la comunicación del riesgo. A ver, ahora les voy a preguntar. ¿Hay un nuevo perfil de la comunicación del riesgo? Mire, yo me estoy cuestionando con otras personas que hay un perfil nuevo de la gestión de reducción de riesgo de desastres. Ahora, en esta actualidad, no sé mañana, hoy, hablamos de hoy. ¿Está centralizada en la prevención o está centralizada en la emergencia nada más? O en decir, hay tantos casos. Ojo, yo no soy ningún caso, yo soy persona. Y tampoco soy una abuelita, soy una adulta. Entonces hay muchas cosas que hay que trabajar también acá con los medios de comunicación y con las instituciones públicas que tienen la obligación y tienen la función y el rol de informarnos. ¿Podemos optimizar entonces la comunicación institucional y reducir sus vulnerabilidades? Yo dejo las preguntas. Ustedes tienen las respuestas para trabajar en esto. Entonces los invito a que cada uno de nosotros aporte todo lo necesario para que revisionemos las dimensiones de la comunicación del riesgo. Sigamos entonces en sintonía para que suceda esto, para que la comunicación esté integrada en la gestión de la reducción de riesgo de desastre y no atrás. No sé si ahora hemos conseguido que suba un poquito. Muchas gracias a todos y además quiero decirles que tengo un sentimiento inmenso de agradecimiento tremendo por todas las personas que hoy están en la primera línea dando respuesta a este desastre global.
y también un homenaje a todos los que han perdido la vida, lamentablemente, por distintas razones que no vamos a entrar a decir nada. Ahí lo dejamos. Yo amorosamente entrego esto porque quiero devolverle a la vida lo que la vida me permitió, seguir estando viva. Y entonces mi mejor homenaje a la vida es trabajar desinteresadamente y con profundo amor, con profundo amor. Los que me conocen saben que lo hago así, con profundo amor, sin tiempo y sin distancias, para contribuir a que tengamos a lo mejor un futuro que no sé cómo va a ser, pero que lo tenemos que construir juntos. Por favor, lo hacemos juntos. Muchas gracias. Así ha sido, querida Gloria, así te reconocemos el enorme trabajo que has hecho desde hace muchos años y cómo has influido en muchos de nosotros que de una u otra manera hemos tratado de atender estos temas vinculados con la comunicación de riesgo, la comunicación de desastres, de emergencias. Fíjate que estoy leyendo los comentarios que nos han hecho varios colegas que están conectados aquí. Tienes felicitaciones literalmente de toda Latinoamérica, desde Venezuela, desde Brasil, Argentina, parece que tienes una porra argentina por ahí, Wilfrido Rosales, por ejemplo, desde el Ecuador. Hay muchos comentarios, muchas felicitaciones, te dicen que muy buenas tardes, te mandan abrazos, quejas por el sonido en algún momento, pero todo se rehabilitó. Desde Sinaloa te saludan, desde Hermosillo, desde Los Cabos, desde Venezuela, desde la capital de los sismos, Oaxaca. Y bueno, entre los comentarios y las preguntas, hay un tema que ha llamado la atención y que noto que aparece aquí también, y es que esta situación de la pandemia hizo evidente que no había mandatarios de países que estuvieran preparados para comunicar efectivamente lo que estaba sucediendo. Entonces, un escenario muy común ha sido las contradicciones entre los científicos y lo que políticamente es conveniente para el mandatario. Entonces, durante mucho tiempo, parte de la gestión decía o ha impulsado el discurso de haga caso a lo que su autoridad le dice, ¿sí? Ponga atención a lo que dicen las instituciones. Pero resulta que las instituciones tienen mensajes contradictorios, ¿sí? Se contradicen, son incoherentes, mandan mensajes enfrentados entre la autoridad y entre el científico, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de mejorar este tipo de comunicación? ¿Hay manera de anticipar estos escenarios contradictorios? ¿Y qué podemos hacer como sociedad para salir adelante? ¿Tú qué recomendarías? Yo creo que es un gran compromiso decir esto, ¿no? Pero dentro de lo tardíamente que hemos reaccionado, el consejo asesor que tiene cada mandatario, que de ello estamos hablando, o algún otro responsable de la política y del gobierno, debería incluir comunicadores especializados, ¿no? No solamente los asesores que tienen que ver con el sector salud en estos momentos, porque no solamente son los del sector salud. Acá hay que convocar a múltiples actores de la sociedad, de la academia, los que entienden del tema. No solamente son personas que han estudiado, hay personas que también tienen una experiencia muy rica acumulada que tiene que ver con sus ancestros, a lo mejor, o tienen que ver con costumbres, o tienen que ver con la memoria colectiva. ¿Por qué dije ancestros? Y porque en América, en nuestra América, hay muchos grupos étnicos que a lo mejor también rechazan eso que estás diciendo. Entonces hay que buscarle la manera de cómo hacerlo. Yo aconsejaría que los gobiernos incorporen a comunicadores sociales, incorporen a personas que también, ¿no? Porque no es solamente incorporar por incorporar, que demos una buena ayuda, que estemos ahí para poder mejorar su relación con los públicos. ¿Viste cuando sale algún mandatario que tiene unas ojeras terribles hasta por aquí? Está sumamente cansado. Yo no quisiera estar en el lugar de ellos.
Es muy difícil salir a decir. Entonces, lo que no hemos hecho es tener voceros acreditados, acostumbrados a estar con la sociedad. Y otro aspecto es que también lo dicen algunos autores, todos vamos a ser voceros en algún momento, porque nos van a encontrar por allí haciendo alguna tarea y nos van a preguntar algo. Entonces todos nos tenemos que preparar, todos nos tenemos que preparar. Hay habilidades innatas y hay formas en que la comunidad se manifiesta. Por ejemplo, lamentablemente lo es cuando hay una movilidad social, cuando hay una protesta, de alguna manera, para pedir algo, y tenemos que evitar que eso suceda. En ese momento es sumamente grave, muy arriesgado, tremendo, pero si no hay una escucha eficaz de las personas que están decidiendo la vida de nosotros de alguna manera, entonces, obviamente, va a pasar eso. Entonces hay que frenarlo. Y esas cosas hay que pensarlas. ¿Cuántas cuestiones conexas ha traído esta pandemia? Desocupación, problemas alimentarios, dije recién, escasez de agua. En Mendoza estamos en el 10º año, creo, de emergencia hídrica. No hay agua. Entonces ahora estamos con la botellita de agua con lavandina, la botellita de agua con alcohol, la botellita de no sé qué por todos lados de las casas, los que podemos. Y es también a veces contradictorio, como bien dijiste recién, los mensajes que se entrecruzan. Hay que buscar la forma de centralizar la información en cada lugar, en cada espacio, en cada región, en cada zona, en cada provincia, en cada país, y solamente eso es lo que tiene que fluir. Pasa esto porque no ha ocurrido esto que vos dijiste, pero que podemos estar a tiempo todavía lo podemos hacer, todavía podemos capacitar personas para el futuro que ya llegó, ya está aquí. No es mañana, no es pasado, es hoy, por favor. Tenemos la tecnología. ¿Qué va a pasar con mi computadora cuando se arruine? ¿Qué va a pasar con el teléfono celular que los otros días se me cayó y se rompió la pantalla? Menos mal que hay un delivery. Están surgiendo ideas, están surgiendo innovación. Escúchela al gobierno y también hágalo. Entonces, tenemos que mejorar en muchos aspectos. Yo creo que no es difícil, creo que podemos hacerlo. Creo que esto ayuda muchísimo. Por eso ustedes están haciendo una serie de emprendimientos tan importantes y yo los felicito. Oye, Gloria, y además el contexto, digo, tú lo mencionaste también en 2 de tus diapositivas, la relevancia que tiene entender el contexto en el que se gesta la comunicación. Veo un mensaje que nos pone Laura Sabina Trejo y dice, muchas gracias, soy docente y esta información es muy importante para generar estrategias en el aula. Fíjate, hace unos meses el celular y el internet eran un sinónimo de distanciamiento social, un atentado para nuestros estudiantes. Y ahora, en el contexto actual, resulta que es una herramienta de vinculación social. ¿Sí? Entonces, hay que entender cada contexto de cada sociedad y cómo se presentan ahí los mensajes. Yo vi decir una palabra muy buena ahí que apareció en el chat, que generar empatía. Sí, por supuesto, de eso se trata, de estar en los zapatos del otro. Entonces, es muy difícil, si volvemos a los que tienen que ver con las políticas públicas, ¿verdad? Yo no sé cómo hacen, la verdad, para poder estar en los zapatos de nosotros. Es difícil por la lejanía, pero de todos modos, si yo llego a la función pública, debe ser porque debo tener unas grandes capacidades para poder estar junto a mi población. Los comentarios, Héctor Hidalgo nos pregunta también, ¿qué opinas acerca de la resiliencia? Si es un proceso, si es un estado, si es dice la resiliencia es un fin o un medio, ¿no? ¿O qué opinas acerca de la resiliencia? Creo que tiene que ver con una capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? De desarrollar esta fortaleza frente a situaciones adversas y salir fortalecidos. Es muy difícil, no es tan sencillo,
hay que promover resiliencia, hay que trabajar con la sociedad, hay que trabajar desde la comunicación, reducir la vulnerabilidad de la comunicación para darle resiliencia a la comunicación, darle el valor que tiene realmente, porque como dije recién, al principio, es como una cenicienta y tiene que ser una princesa. Entonces, tratemos de llevar adelante estas inquietudes que tenemos todos, ¿no? Pues yo creo que es general, y que podamos seguir trabajando como lo estamos haciendo. En este momento para mí es muy agradable estar con ustedes y además es tremendamente generador de ideas, y todos los que han estado aquí también pueden poner el hombro como corresponde para que podamos lograr una comunidad resiliente. Yo no sé cómo vamos a salir de esta pandemia. No me atrevo muchas veces a hablar de esto porque hay personas que lo son, hay sociedades que ya vienen siendo así y hay otras que no. Entonces es difícil detectar quiénes son y quiénes no. La idea es seguir trabajando por ello sin desmayar. Te manda a felicitar Lila Levinson, también Adri Pereira dice excelente disertación con la simpleza, marcando aquellos elementos claves que nos permiten reflexionar. Irma Castillo también dice muchas gracias. Miriam dice excelente participación, gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Saludos desde Jalisco, México. Gloria, también uno de los temas más comunes que se ha padecido por parte de la sociedad, pero que pues lo comenta uno entre los padres, los hijos, los familiares, es que nunca antes había sido tan importante la calidad de la información como en este contexto de la epidemia. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que percibimos de lo que está ocurriendo afuera es principalmente porque nos lo dicen los medios informativos. Es decir, escuchamos, vemos en la televisión, vemos en internet lo que está ocurriendo y a partir de ahí nos estamos formando una idea de lo que está sucediendo. Pero no tenemos plena certeza de lo que está pasando en los hospitales, de lo que pasa en las oficinas de gobierno, de lo que pasa en los comités, de cómo se está organizando la gente o si todos están desorganizados. Entonces, nunca antes la comunicación había sido tan determinante para entender qué es lo que está sucediendo en el mundo afuera. Un poco la parodia que hace Emir Kusturica en aquella película Underground, ¿no? De las personas que duran 20 años en un sótano hasta que de pronto salen de ahí y se dan cuenta que el mundo ha cambiado. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de este encierro que vivimos y de cómo las familias estamos recibiendo toda la información? ¿Cómo podemos hacer para purificar o para mejorar la calidad de los datos que recibimos? Bueno, mira, yo los otros días estábamos también hablando de eso en una reunión y dijimos, qué difícil que es esto, pero si le damos a la población desde los estamentos gubernamentales, desde organizaciones no gubernamentales también, algunos instrumentos, algunas opciones para que puedan diferenciar, y además los expertos en salud mental lo están diciendo, no esté más tiempo de tantos minutos mirando la información, porque aparte se repite, se reitera, y por ahí cae en discusiones estériles, y ellos mismos están también mal, porque hay algo que tenemos que ver, ya que lo mencionaste. El estado de los comunicadores, tanto en la televisión, como en la radio, o como en los medios digitales, por decir algo, ¿no? ¿Cómo están ellos? Están tan asustados como el resto, están con la prevención como el resto, llegan a sus casas, están separados en un estudio de televisión, están en sus casas saliendo al aire. Hoy la televisión ya no es una pantalla sola, está dividida en 4 o en 5, porque los estamos viendo desde otros lugares. Entonces ellos también necesitan fortalecer sus capacidades comunicacionales para no estar sensibilizados como están, porque, por ejemplo, un cirujano, cuando está en un quirófano, él está aséptico, no está pensando más que en lo que debe hacer. Es difícil, pero lo consiguen. Es muy probable que también la emoción le toque, ¿no? Alguna vez, pero hace su trabajo. Entonces, ahí tenemos que llegar también a que ellos
también se den cuenta de que necesitan fortalecimiento, que necesitan estar un poco más distantes de los problemas y además informar lo que se debe informar en el momento que hay que hacerlo. No todo es comunicacional, no todo es comunicable. Hay cuestiones que hay que ver de qué manera la sociedad está necesitando esta información que yo le doy. ¿Para qué le sirve? ¿Por qué me pongo a discutir con el médico y diciéndole, no, pero mire, doctor, lo que sucede, no, si lo está diciendo, déjelo que hable. Si se equivoca es problema de él. Pero no, encima entramos en litigios, no, pero no, lo que sucede es que a cualquier experto se lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver también y separar un poco la paja del trigo para ver de qué manera podemos solucionar esto, Raimundo, que es difícil y que la sociedad todavía no ha recibido algunas pautas para decir, hasta aquí llego y después sigo mi vida. Hemos escuchado algo interesante por allí, por ejemplo, de tener rutinas todos los días. Yo pongo el despertador a las 8. No me quedo en pijama. Me levanto. Es decir, pero no todo el mundo lo hace. Hay gente que está realmente mal y me voy a referir a los que han perdido su empleo, al sector productivo en general, que yo no sé qué está pasando en esas familias. Sí podemos decir algo. Ha aumentado la violencia de género. Han habido episodios tremendos en las familias y también de maltrato a los niños, porque ahora los padres tienen que ser los seguidores del docente y han adquirido un rol y una función que no tenían antes. Algunos sí, algunos no. ¿Están preparados? ¿No están preparados? Es decir, volviendo al tema, miren todo lo que hay, todo lo que tenemos de información. Estamos como en una, como dice la OMS, una infodemia. Y vamos a tener que ser cautos y ponerle punto final a lo que no queremos ver y desechar aquello que no nos va a hacer bien. ¿Por qué excitar nuestra sensibilidad más allá de lo que podemos? La necesitamos para la vida, para la supervivencia, para la convivencia, pero ya más allá no, porque entonces estamos entrando en un mundo virtual paralelo al mundo de todos los días. Sí, Natalia Molina dice, Gloria, excelente persona, resiliente y súper profesional. Gloria, también hay un aspecto que hay que considerar, que en muchas ocasiones somos bastante exigentes con la calidad de la información que queremos de los periodistas y la calidad de la información que queremos que emitan las instituciones. Pero muchas veces la calidad de la información está vinculada también a personas profesionales de la información, como son los periodistas, que son vulnerables y que son vulnerados también por sus empresas, que no cuentan con seguro social, que no tienen un buen sueldo, que no tienen apoyos para sus familias, que no tienen prestaciones, que no tienen aguinaldo, que no tienen ni siquiera apoyos para ir a la rueda de prensa, que no tienen ni siquiera equipo para realizar su labor y tienen que comprarlo por ellos mismos, y que además no tienen tanto acceso a información que los especialice o que los profesionalice en temáticas tan delicadas como este asunto del riesgo, de los desastres y de la gestión de riesgos y desastres en lo general. Entonces los periodistas también son vulnerados. Exactamente, yo pienso igual y por eso, fíjate que hace 2 años más o menos, yo elaboré un programa para trabajar con estos temas en los medios, para estar con ellos. Se llama Reducción de la vulnerabilidad en el sector de la radiodifusión como radio y televisión, ¿no? Entonces, el problema para hacerlo es que hay que ir medio por medio, porque a veces juntarlos a todos, antes de la pandemia, era bastante difícil, porque por los horarios que ellos tienen de trabajo. Aún así, ahora quizás podamos hacer algo más orgánico, más sistematizado, más integrador, y es muy probable que podamos ayudarlos. Como decía recién, están también altamente sensibilizados porque también son población y tienen familia, ¿no?
Así que sus angustias son también las nuestras. A veces los veo, como vos decís también, sin esos elementos y sin todas esas facilidades que otros tienen. O puede resultar que alguien vaya y le diga a alguien del medio, esto no lo digas. Entonces yo me tengo que quedar callada y no decir absolutamente nada. O, no sé, viste, desde la redacción, o la pauta publicitaria a lo mejor también condiciona lo que uno va a decir. En estos momentos no veo tanto eso de la pauta publicitaria condicionando, porque es mucho más espontáneo lo que se está haciendo. Porque como van apareciendo situaciones nuevas cada 5 minutos, o cada media hora, o cada hora, o hay comunicados por ruedas de prensa que hubo hace una hora, etcétera, o salir en directo, entonces es diferente, es distinto, pero no por eso van a dejar de tener lo que acabas de decir que no tienen. Tienen que tener esos insumos, tienen que tener esas facilidades para poder seguir viviendo y diciéndonos lo que hay que decir. Y también el otro problema es cómo viene multiprocesada la noticia cuando es de afuera. ¿Mm? Y el otro problema es cómo voy yo a mostrar aquello que a la gente le va a producir un impacto muy grande o negativo. Ejemplo, los otros días en primera plana de un diario muy visitado, muy leído, apareció una foto muy grande de tumbas que están siendo cavadas en la República de Chile, que la tenemos acá a 400 kilómetros. ¿Había necesidad de poner en primera plana esa foto grande con lo que están haciendo en el vecino país? Pregunto si había necesidad. Para mí no. Porque si está bien escrito, si está bien dicho, no hace falta poner eso. Yo lo imagino. Es como cuando estamos en radio. Por eso me gusta la radio. Por eso abogo por la radio. Porque la radio es también un vehículo que no tiene tantas tendencias al sensacionalismo. Salvo lo que hizo Orson Welles hace muchos años con La Guerra de los Mundos. Bueno, pero esto no, es diferente. La radio es compañía, la radio es necesaria, la radio es muy importante, entonces hay que fortalecerla, ¿verdad? Pero no todo el mundo piensa de esta misma manera. Entonces, ahí tenemos esta situación. No era necesario colocar eso. Como no es necesario ir y entrevistar al señor adulto mayor que están evacuando de un geriátrico y que el pobre está hasta mal vestido y mal tapado y no está peinado y demás, es invadir la intimidad de las personas, es violar la privacidad. Yo no quiero que me saquen así. Me voy a negar si algún día me pasa, ¿eh? Me voy a negar, porque sí, no puede ser. Estamos mostrando algo que es mi intimidad, es mío. Entonces, cuidado con eso. O le estamos preguntando al que se le murió un hijo, ¿cómo se siente? Hay cuestiones que yo sé que a veces salen, pero no pueden salir en estas situaciones porque se supone que soy un profesional. Y si soy un profesional, debo saber decir lo que hay que decir, sin lastimar, sin dañar, siendo yo asertivo. Sí. Tampoco me tengo que poder ayudar a la gente. Para ir cerrando nuestra entrevista, ¿tienes algún medio que sea de tu predilección internacional por la calidad o por el buen criterio que tengan para informar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Algún medio internacional que le pueda servir a quienes nos están escuchando como una recomendación de un medio que, digamos, maneje periodismo de datos, que haga investigación y que pueda tener información confiable, digamos? ¿O en general ves a todos los medios en la misma situación de imprecisiones y de desconocimiento? Yo creo que no, no, me parece que buscamos los que ya conocemos y que sabemos que llevan una línea internacional, me refiero, ¿no? La BBC, yo la veo, la leo, escucho también.
veo algunos periódicos españoles también. En Italia tenemos, estoy olvidando ahora el nombre, Il Corriere della Sera, por ejemplo. En Estados Unidos los podemos dirigir al New York Times. En fin, hay muchos nombres que son de tradición, ¿no? Que también por ahí han tenido sus huequitos no muy apreciados, pero creo que tenemos que buscar aquellos que están bien escritos, bien redactados, con buenas fuentes, verificar las fuentes, ver que se guíen también por buenas agencias de noticias. Estamos hablando de Associated Press, ¿verdad? Por ejemplo, por dar una. Tenemos la agencia también japonesa. Me había olvidado de comentar algo. Bueno, pero enseguida. Para seguir con este tema, yo leo mucho El País también. Bueno, el periódico ABC también es bueno. Estoy hablando de medios internacionales rápidos para leer. Bueno, también está, por ejemplo, en televisión, la televisión alemana, también con muy buenos reportajes. Y bueno, no voy a nombrar personas, pero hay algunos que me gustan mucho porque son bastante imparciales y además muy cultos, muy preparados y saben decir las cosas a tiempo y como corresponde. Bueno, podríamos seguir hablando de esto un rato largo, ¿no? Porque hay bastante. En mi país también me voy a medios que tienen que ver con una trayectoria en prensa, en periodismo, y que yo sé que no van a fallar en la información. Pero aún así hay que estar atentos, leer entre líneas, ver de dónde viene, ver qué tendencia, y fijarse que no sea una información tendenciosa o vieja. Hay un digital que los otros días la gente cayó sin darse cuenta, y a lo mejor el medio no lo había sacado. Era una información de que venía una ola polar a Mendoza y salía la nieve en el parque y estábamos con un calor bárbaro. Y entonces era una información de hacía un año o dos, y la gente creyó que el próximo jueves venía esa ola polar y lo empezaron a poner en Facebook. Entonces yo me di cuenta y entonces empecé a avisarles, no pongan esto, por favor, que es viejo. Entonces, no siempre tenemos a alguien que nos pueda decir eso, ¿no? Bueno, los otros días habían dicho que había muerto un famoso escritor, una famosa artista, y hay de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que enseñarle a los niños a tener también cuidado. Tiene que poder distinguir, poder diferenciar aquello que no les sirve. Yo, por costumbre, cuando veo que están ya, acá le llamamos sanata, ¿no? Es decir, muchas cosas que no, o si no, tautológicos, también son tautológicos, vuelven sobre el tema todo el tiempo. Pero cuando ya se va eso, se va de madre, entonces ahí hay que frenar y no lo vemos más. Hay que buscar esa forma. Es decir, es como una, pienso yo, una pedagogía de medios, ¿no? Muchas gracias, Gloria. Oye, algo que no te haya preguntado y que tú quisieras agregar. Mira, hay tanto. Yo creo que lo que tenemos que seguir es hablando de estos temas y además viendo qué ha puesto la gente que ha asistido a este salón. Porque entonces, en base a sus aportes, es como podemos seguir también con el tema. Lo que quería decir es algo que se me había escapado en la presentación, de la necesidad de datos que tiene la gente, de comunicarse, de información. Cuando fue el terremoto de Japón, en el 2011, ¿no? El de Sendai, estamos hablando de Sendai, marzo 11, ¿no? Del 2011. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Está bien. La gente en los refugios, en un lugar de Japón, que no recuerdo el nombre, pero ahí, en el lugar del epicentro, estaban desesperados por datos. Entonces el diario de esa localidad no tuvo energía durante una semana entera. Yo no puse esa filmina, la quería poner, pero
se las puedo mandar después, está disponible en internet. Entonces, los periodistas que no tenían energía para sus elementos, para trabajar, escribían el diario a mano, con los caracteres típicos de la escritura de Japón, y lo llevaban a los refugios y lo dejaban ahí. Entonces la gente leía las noticias que ellos les podían llevar. Eso es una cuestión bellísima, ¿no? Inclusive esta me emociona cuando siento eso, porque la función de la prensa, cuando es realmente ética y cuando está al servicio, porque es un servicio el que se ofrece, entonces pasan estas cosas. Y es para tenerlo en cuenta, ¿no? Y además lo otro que también me gustaría añadir es que no nos concentremos solamente en la comunicación del riesgo biológico, del riesgo sanitario, como le han llamado, del COVID o de la COVID, según la Real Academia Española, es la COVID. No nos concentremos en eso nada más, porque nos estamos olvidando de todas las amenazas o peligros que tenemos en nuestras regiones, en nuestros países. Te comentaba, creo que era fuera de micrófono, como se dice, que los otros días acá tuvimos un sismo importante en Mendoza, y la gente no sabía qué hacer, los que estaban en cuarentena, si salir, entrar, quedarse, porque tenían una forma de planificar la autoprotección que a lo mejor les indicaba ir afuera. No todo el mundo va afuera, ni debe irse afuera, ya sabemos cómo debe ser, ustedes también lo saben. Pero en ese momento la gente se confundía y no sabía qué hacer. Me acuerdo que en Facebook todos ponían, ¿qué hacemos? No olvidar lo que tenemos, no olvidar lo que nos pasa. No puede ser que solamente nos concentremos en la COVID-19, sino que también recordémosle a la población cómo convivir la cuarentena, hacer convivir la cuarentena con lo demás, con lo otro. ¿Cómo hacemos con las amenazas y peligros? Ahí es un desafío. Acá se han olvidado del riesgo sísmico. Yo todas las noches dejo preparada mi bolsita con lo que debo tener adentro. No tengo una mochila, tengo un bolsito mucho más liviano y lo dejo cerca del lugar donde yo tengo que ir. No sé, a lo mejor no voy, a lo mejor no puedo, pero por lo menos lo dejo y me voy a dormir tranquila. Eso es en la noche, ¿no? Y durante el día, más o menos, uno se va fijando qué hacer. Si es el riesgo sísmico, pero hay otros. Ahora ha habido un huracán muy importante. ¿Qué pasó con ese huracán y con la gente? ¿Qué pasa? Ustedes también tienen, menos mal, ¿no? Cerca el centro que informa sobre huracanes, y entonces pueden más o menos anunciarle algo a la comunidad y que no se olvide de que esto es así y que puede pasar también, podemos tener un tornado, nosotros eventos sonda, que es un viento que no se los recomiendo porque realmente es horrible y en cualquier momento lo vamos a tener. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Porque además esto puede interrumpirse porque se va a caer la energía eléctrica de alguna manera. El soporte, la matriz generadora de energía va a poder tener problemas. De hecho, los tiene, porque como tenemos menos agua y tenemos generación hidroeléctrica, hay una restricción, ¿no?, en el uso. Tendríamos que ser también conscientes de qué vamos a hacer. Vamos a poner grupos electrógenos. Es decir, hay que ir mirando todas esas posibilidades que generan estos hechos para los cuales no estábamos preparados. Sí, coincido mucho contigo, de verdad también te agradezco mucho los comentarios que nos has hecho y no hay que olvidar, como tú ya lo estás mencionando un poco esto, no hay que olvidar que ya vivíamos en un contexto muy riesgoso asociado a distintas amenazas y en algunos países ya vivíamos una situación desastrosa por cuestiones económicas, políticas, sociales, todo eso, ¿sí? Entonces, ahora la amenaza de la COVID, pues vino a sumarse a ese escenario indeseable que tenemos en muchos países de Latinoamérica.
Entonces, ni modo, esta es la situación, tenemos que aprender a comunicarlo de la mejor manera. Más que cuantificar los datos y las cifras de los fallecidos, tendremos que aprender a socializar de mejor manera los riesgos y lo que nos está ocurriendo y cómo salir adelante con propuestas claras, con estrategias de comunicación bastante efectivas y en la medida de lo posible socializarlas en la mayor parte de la población de nuestros países, que están urgidos de información de calidad. Por eso es importante tu opinión, por eso te agradezco mucho la generosidad de tu participación, de esta primera entrevista que seguramente sea de muchas más. Agradezco a nombre de Radio Epicentro la posibilidad de realizar esta conferencia, a todos los patrocinadores, a Continuum, a Rise y a todos los demás colaboradores que hacen posible esta conexión, a Eric que siempre está detrás del equipo de sonido, a Héctor Paz, a Jorge Paz, por supuesto al presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Gestión de Riesgos y Protección Civil, el arquitecto Mariano Catase, pero por supuesto a ti y a todos los que nos han hecho el favor de estar pendientes de esta transmisión, que de verdad yo creo que a nombre de todos hablo, ha sido muy buena. Agradecemos mucho tu generosidad, tu disponibilidad, tu tiempo y ojalá que siga siendo tan productiva como lo has realizado hasta hoy, que podamos leerte por muchos años más y por favor cuídate porque ya no hay tantas como tú. Entonces, no, mira, quiero decir que acabo de terminar la maestría en responsabilidad social y desarrollo sostenible. Entonces voy a ofrecer todo mi tiempo también para que en la tesis, o sea que sigo estudiante, la tesis sea también productiva y pueda servir para que nos unamos entre los pueblos, entre los especialistas, entre las comunidades y sigamos trabajando para reducir las vulnerabilidades y por la comunicación del riesgo también, como corresponde. Por favor, por la comunicación. Yo les agradezco infinitamente porque estoy honrada de que me hayan convocado y estoy al servicio. Realmente lo mío es ayuda humanitaria, lo siento en el alma. Quiero saludar a Luis Eduardo también, que está, yo vi que estaba por allí, ¿no? Pérez Ortiz Cancino. Tuve la suerte de estar con él en México. Adoro México, me gusta mucho cómo son ustedes, me encanta. Sé que han sufrido mucho, también muchos avatares impresionantes, ¿no? Increíbles. ¿Qué dijiste que estaban de Oaxaca, la capital de los sismos? Sí, claro. Claro, eso está muy bueno, me encanta que lo digan porque ya eso se va internalizando, ¿no? Entonces, acá sería la capital del viento sonda, Mendoza. No solamente Mendoza, la provincia del vino. Pues un abrazo solidario latinoamericano muy fuerte. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias por escuchar. En nombre de Radio Epicentro, de todos Oye, te agradezco muchísimo. Presidente, doctor, dime. pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho a ti, doctor, que nos has privilegiado con esta conducción. Gloria, mi cariño eterno, muchas gracias por haber aceptado. Es un privilegio para nosotros, hablando de acercar comunidades. En tu conferencia el día de hoy la escucharon invitados de Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador, Costa Rica, México, Brasil, Colombia. Está presente también la Coordinación Nacional de Protección Civil escuchando tu conferencia. Te agradecemos mucho. Salieron algunos detallitos ahí, pero yo creo que somos más los que queremos aprender y aprovechar de ti todo lo que sabes y toda tu experiencia. Cedo la palabra al licenciado Alejandro Pérez, en representación del Instituto Continuum, y posteriormente a Héctor Paz, presidente de Epicentro, para que clausure la reunión. Adelante, licenciado Alejandro Pérez. Hola, ya creo que ya estoy. Sí, Adelante, licenciado. Perfecto. Pues primeramente, arquitecto, muchas gracias. Maestra Gloria, una excelente información. Creo que aprendimos mucho el día de hoy con sus sabias palabras, a pesar de las pequeñas interrupciones. Doctor Ray, un saludo también. Saludo a Raimundo, allá Colima, Héctor Paz. Y pues nuevamente, maestra, muchas gracias. Esperemos verla nuevamente con todos estos temas que son muy interesantes. Y muchas gracias, arquitecto. No, a ti, licenciado. Este libro que está acá, a ver, ahí, ¿se ve? ¿Se ve? sí. Bueno, hay un capítulo, ustedes lo pueden conseguir, es
Ya no está el doctor Sivak entre nosotros, pero es un acreditado psiquiatra argentino que se dedicó al estrés postraumático y intervino en muchos desastres. Entonces hizo un libro en donde hay enfoques múltiples. Alguien había preguntado sobre resiliencia, entonces yo después les puedo pasar la dirección de su hijo, porque él falleció hace ya un año, y hizo todo, yo estoy ahí también adentro, y hay enfoques interesantes sobre la resiliencia. Yo se los puedo pasar después entonces, Raimundo. Claro que sí, Gloria. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego, Muchas Gloria. gracias. Muchísimas gracias por todo y un abrazo. Muchas gracias a todos. Una disculpa. Ay, qué bonito. Muchas gracias. ¿Están todavía ahí? ¿Sí?